Ahí tenemos nuestra rúbrica que está balanceada en cuanto a sus puntajes. Hola, en este video te voy a explicar exactamente y paso a paso con un ejemplo en el que vamos a ir en el computador haciendo una rúbrica. Porque es un elemento importante a entender cuando tienes que hacer tu portafolio docente. Así que si es tu caso, estás haciendo tu portafolio, tu evaluación y te gustaría hacer cómo hacer para presentar una rúbrica que tú sabes que técnicamente está bien, que no tenga ninguna objeción, mira este video que te voy a llevar paso a paso para que tú aprendas y cuando termine este video estás segura de que tu rúbrica está bien hecha. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kit, este canal donde nos encontramos haciendo diferentes videos para ayudar a los colegas y las colegas que están pasando por su evaluación docente para que les vaya bien con menor esfuerzo. Así que vamos directamente al procedimiento y el primer paso es pensar si podemos efectivamente o no describir detalladamente lo que esperamos de nuestra evaluación. ¿Qué sería lo perfecto? Bueno, y como pasamos recién el 18 de septiembre, algunos de ustedes están todavía saboreándose esos asados, bueno, y les pido disculpas si eres vegano o vegana, porque voy a ocupar un ejemplo de un asado perfecto. Entonces, primero yo tengo que pensar, ¿puedo yo describir un asado perfecto? Bueno, cuando era chico vivía en el campo, así que pasaba haciendo asados, por lo tanto, yo creo que sí, puedo describir exactamente lo que es un asado perfecto. A ustedes me dirán, pero José, ¿qué pasa si yo quiero evaluar procesos? O porque el asado es como un producto final. Sí, está bien. Aquí podría yo evaluar el asado perfecto en cuanto al proceso o al producto final. En este caso, para efectos del ejemplo, solamente es sobre el producto final. Entonces, ¿puedo describir un asado perfecto? Sí, yo creo que sí. Y es un proceso, un producto, es un producto. Teniendo claro esto, vamos a la segunda fase. Y lo segundo que tenemos que hacer, que es muy importante, es saber si realmente la rúbrica es la herramienta que me va a servir mejor para evaluar lo que estoy evaluando. Y para saber eso tengo que asegurarme de que las diferentes variables de mi producto final o de mi proceso se pueden ir midiendo en diferentes etapas. Que no es solamente sí o no, dicotómico, sino que tiene diferentes cosas que medir. Pensemos en el asado, por ejemplo. Si yo voy a una carnicería me voy a dar cuenta que no hay una sola carne, sino que hay diferentes tipos de carne. Además, cuando nosotros asamos la carne hay diferentes técnicas. No es solamente si la carne está asada o no asada, sino que a lo mejor la carne está a un punto medio, a lo mejor está más bien quemada o a lo mejor está muy cruda. Tiene diferentes procesos, diferentes tipos de forma en que se puede hacer. Por lo tanto, en este caso no es dicotómico, no es sí o no, sino que sus variables pueden ser evaluadas según cumplimiento de diferentes niveles en el fondo. Por lo tanto, sí, en el caso del asado me sirve. Así que pasamos al siguiente paso. Y el tercer paso es saber si lo que vamos a evaluar es bueno para evaluarlo con una rúbrica analítica o con una rúbrica holística. Generalmente, para el portafolio y para los defectos, bueno, tú te vas a dar cuenta por qué ahora cuando te lo explique. La rúbrica analítica es lo que debemos hacer. Debemos evitar un poco rúbricas holísticas porque estas rúbricas pueden abrir la puerta a malos entendidos y nosotros tenemos que mostrar coherencia en nuestra planificación y en nuestro proceso evaluativo. Por lo tanto, yo te recomiendo que ocupes una rúbrica analítica. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que es una rúbrica analítica? Bueno, tenemos que, una vez que definimos cada una de las variables que pueden tener, a ver si estas variables pueden ser aisladas o no. Por ejemplo, en el caso del asado, ¿puedo aislar variables? Sí, puedo decir que el asado a lo mejor puedo hablar de la sal del asado, del estado de cocción de la carne, del corte de la carne. Puedo identificar diferentes cosas por separado para poder analizarlas. Ahora, si estas serían demasiadas cosas, demasiadas variables distintas, a lo mejor tendría que optar por una rúbrica holística. Pero en el caso de la planificación de clases que nos piden en el portafolio, sí vamos a poder describir esto en diferentes variables. Así que ahora te invito a que pasemos al computador para mostrarte cómo vamos armando nuestra rúbrica del asado. Bueno, y ahora que estamos seguras que necesitamos hacer una rúbrica, vamos a ir manos a la obra. Entonces, primero vamos a abrir acá, como ves, un archivo de Word. Aquí vamos a poner que esté de lado la página. Vamos a poner la orientación horizontal. Y luego de esto vamos a insertar una tabla de 6 columnas por 8 filas. Después vamos a poder ir agregando o sacando filas, pero esta va a ser la base de nuestra rúbrica. Entonces ahora vamos a definir las cosas que vamos a evaluar. O sea, qué cosas tiene que tener, en este caso, en nuestro ejemplo, un asado ideal para que funcione. Entonces vamos a indicar cada uno, vamos a ir poniendo cada uno de los indicadores.
Entonces yo puedo decir que voy a evaluar los cortes de la carne como una cosa importante. También el nivel de cocción. Luego de esto vamos a agregar la sal, cómo está de sal la carne, otra cosa importante. Luego el olor que queda en la carne por el tipo de madera que usamos, entonces le ponemos el olor de la madera. Luego de esto tenemos que pensar cómo la carne va de nuestra parrilla hacia los invitados. Por lo tanto vamos a poner un punto que sea distribución de la carne. Y finalmente, yo creo que para un asado perfecto es importante la interacción social. Por lo tanto, voy a hacer otro punto que se llame interacción social. Como ves acá, puse 6 diferentes cosas que definen un asado ideal. 6 cosas que son importantes, que yo creo que son importantes para poder evaluar. Los cortes de la carne, el nivel de cocción de la carne, la sal, el olor de la madera que queda dependiendo de lo que yo voy a ocupar para hacer el asado, la distribución, o sea, cómo llega la carne hacia los invitados y la interacción social dentro de mi grupo. Generalmente hay de 5 a 7 indicadores, ya más que eso tendríamos que acceder a una tabla holística, una rúbrica holística, en este caso una rúbrica analítica, por lo tanto hemos definido 6 cosas distintas para poder evaluar. Como ves acá nos sobró una fila, la sacamos, también podemos poner si uno quiere, vamos a poner un color distinto acá para que se note. Y ya tenemos listo ese paso, vamos al siguiente. Ahora sobre esto hay bastantes dudas. Hay profesores que ponen 3 columnas, otros ponen 5, otros ponen 7. Y me han llegado preguntas de cuántos se deberían poner. La respuesta es que, por ejemplo, si nosotros pusiéramos 2 columnas, en realidad estaríamos en un criterio dicotómico, quiere decir sí o no. Por lo tanto, podríamos hacer mejor una escala de cotejo en vez de una rúbrica. Por lo tanto, tienen que ser más de 2. Ahora, si ponemos 3 solamente, sería algo parecido porque tendríamos un nivel que indicaría cómo hacer bien esto, cómo este criterio queda mal desarrollado o una cosa intermedia. Entonces tendríamos dicotómico pero con una cosa intermedia. Por lo tanto, tenemos que hacer desde 4 columnas. Aquí tenemos 4 columnas. Ahora ustedes me dirán, hay muchas veces en que se ven 5 columnas y es el caso que vamos a aplicar aquí, que es lo más común de ocupar 5 columnas, pero hay un cuidado que hay que tener que te voy a explicar en este momento, y es que cuando tenemos 5 columnas existe la tentación de poner la columna 1, es como muy malo, después la columna 5, muy bueno, la columna intermedia regular, y después se ponen 2 que son entre muy malo y regular y entre regular y muy bueno. El problema de esto es que es muy difícil establecer cuándo da algo entre muy malo y regular y por qué hablo de algo medio malo y regular, pero no muy bueno y regular. Es muy difícil de evaluar así. Cuando hay números de columnas impares, se produce esto y la evaluación se hace más difícil. Por lo tanto, yo pongo mis 5 columnas, pero es para poner la primera como nivel 0. O de nivel de no cumplimiento, o no aplica. Es cuando el estudiante, por ejemplo, no presenta lo que está esperado. No es que esté malo, sino que simplemente no se presenta este indicador. Lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, básicamente no es que tengamos 5 columnas, sino que tendríamos en este caso 4 columnas y una columna extra para poner los casos de que esta conducta o lo que estemos evaluando simplemente no se presente. Por lo tanto, tenemos la primera columna, que es la columna 0. En este caso vamos a asignarle un punto. Porque nosotros no ponemos nota 0, ¿cierto? Ponemos un 2 o una nota mínima, no es la nota 0. Por lo tanto, vamos a partir con un 1. Para cuando no se presente esto, después 2, después el puntaje 3, 4 y 5. Tenemos esos puntajes para después poder calificar. Hay ocasiones en que en la literatura encontramos rúbricas que dan valores, por ejemplo, sale así, por ejemplo, en la primera columna de 1 a 2, después en la segunda columna dice, por ejemplo, de 3 a 5, en la tercera dice de 6 a 8. Entonces, en este tipo de rúbricas, cuando salen así, nosotros vamos a ir asignando un puntaje. Entonces, puede ser que algo que sea
regular nomás, yo puedo poner entre 3 y 5 puntos, pero el problema es esto que pone un nivel más de dificultad al momento de evaluar. La gracia de las rúbricas es que sea muy fácil de observar los resultados por cualquier persona, que se elimine un poco el criterio personal. Por lo tanto, es mejor, creo yo, poner números del 1 al 5, como lo había puesto antes aquí, de 1 al 5 para eliminar todo tipo de discusión. Cuando nosotros calificamos, pongamos la nota para que los estudiantes entiendan que estamos evaluando y que necesitan cumplir para poder sacar una buena calificación en nuestra evaluación. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner nombre a cada una de estas columnas, nombrar cada uno de los indicadores de cumplimiento. Y en este caso tenemos que tener un cuidado especial, porque generalmente lo que uno tiende a hacer es poner, por ejemplo, uno muy malo, después se pone malo, ¿cierto? Regular y así. El problema de esto es que nosotros tenemos que promover el aprendizaje en nuestras clases. Además tenemos que promover el uso de error, todas estas cosas que hemos ido conversando. Por lo tanto, en lo general, en la literatura se recomienda poner en forma positiva los casos de que los estudiantes saquen un puntaje menor, porque también tenemos que modelar respeto en nuestro proceso evaluativo. Por lo tanto, tenemos que poner calificativos más bien positivos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a dar el nivel máximo y lo escribimos como algo más que mejor, como algo que excede la expectativa. Entonces podemos poner excelente o sobresaliente. También podemos poner sobresaliente. Vamos a poner ahí sobresaliente. O sea que se excede la expectativa. Luego de esto vamos a dar el nivel inferior y también acá tenemos que evitar a toda costa poner algo negativo. Entonces podemos poner nivel 1, oportunidad de aprendizaje. O puedes poner nivel inicial, como nos ponen nosotros. O alguna palabra que en positivo, para que no sea irrespetuosa en el caso de que estoy evaluando. Porque tenemos que acordarnos que nosotros tenemos que motivar a los alumnos. Y si se equivocan, tenemos que evitar que se frustren, porque queremos que en nuestro ramo, en nuestra asignatura, sigan tratando de aprender. Entonces vamos con el nivel 4, que sería, por ejemplo, muy bueno. Podemos poner progresando. Y en el nivel 2 podemos poner algo como iniciando el aprendizaje. Como ves de acá, entonces, pusimos términos que son más bien positivos. Oportunidad de aprendizaje, iniciando el aprendizaje, progresando. Muy bueno y sobresaliente. Lógicamente tú tienes que buscar las palabras que a ti te acomoden más. Si quieres puedes ocupar estas, pero la idea es no poner en los niveles inferiores cosas que vayan a desmotivar a mis estudiantes. Vamos con el siguiente paso. Bueno, y ahora, como te podrás imaginar, lo que tenemos que hacer es ir llenando las descripciones de cada uno de los indicadores de cumplimiento. Para que sea más fácil, voy a describir primero lo más sobresaliente, o sea, qué sería lo ideal. Con qué el estudiante estaría excediendo, ¿cierto?, las expectativas y tendría algo muy bueno. Vamos a ir haciendo el ejemplo. Y aquí es donde te vas a ir dando cuenta de la importancia de la rúbrica para el proceso de aprendizaje. Yo cuando digo lo que es sobresaliente estoy estableciendo qué es lo que quiero que aprenda, cuál es el mensaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi asado y los cortes de carne, para que un asado sea sobresaliente, tendría que tener al menos 4 tipos de carnes que sean ideales para ser asadas. Puede ser lomo, entraña, asado carnicero. Generalmente estas carnes que son recomendadas para la parrilla, entonces al menos 4 de esas. Luego de esto vamos a ver el nivel de cocción ideal. En este ejemplo, el nivel de cocción ideal es cuando observo dentro de los cortes de carne una línea roja y además cuando se aprieta la carne suelta bastante jugo. Ese sería el nivel de cocción ideal de mi rúbrica. Y en este caso sería cuando utilizamos sal de mar y menos de 5 invitados le agregan sal a su porción de carne. Por lo tanto, sería una señal de que el nivel de sal está ok. Luego de esto vamos al olor de la madera. Las personas que les gusta mucho los asados estarán de acuerdo conmigo que dependiendo de la madera que uno ponga, si ocupa con carbón o ocupa, por ejemplo, madera de parra, o otras maderas nobles que le dan al asado a lo mejor un olor distinto. Entonces, una condición ideal es que la madera recoja el olor de estas maderas secas y que sean cierto tipo de maderas recomendadas como la parra o otras maderas nobles que
podemos ocupar para nuestro asado. Luego de esto dijimos que era importante cómo se distribuía la carne entre nuestros invitados. Entonces, la situación ideal para un asado, para mí, es que la carne sea distribuida recién salida de la parrilla y que a los comensales y que puedan acceder a ellas fácilmente sin necesidad de trasladarse. Es como que se pongan, por ejemplo, en bandejas y vayan las bandejas alrededor de las personas y las personas mientras conversan pueden ir sacando. Esa para mí sería la situación ideal de distribución de carne. Y vamos al último punto que tiene que ver con la interacción social. Y esto es un buen ejemplo porque generalmente la interacción social es algo más bien subjetivo. Entonces, para ponerlo en mi rúbrica, tengo que transformarlo en algo que yo pueda ver, en una conducta observable. Entonces, en este caso, pues ahí los asistentes participan en animadas conversaciones y se forman nuevos lazos sociales. O sea, que yo puedo ver que las personas que fueron a mi asado están conversando, se están conociendo de una forma positiva y se hacen amigos. Ahora que tengo la columna ideal, voy a ir a la columna más mala, que no es la primera columna, sino que es la segunda. Recuerden que la primera es para poner la ausencia de algo. En este caso, en la segunda columna es cuando se intentó, pero el resultado es el peor de los casos. Entonces, en cuanto a los cortes de la carne, el peor de los casos es tener carnes que no sean aptas para la parrilla, que sean para la olla, sean carnes que nosotros sabemos si ponemos una parrilla no van a quedar bien. Entonces, si es que se eligió para este asado carnes que no son aptas, sería el peor de los casos. Y el peor de los casos del asado, de cuando se cocina un asado, es que esté la carne uniformemente carbonizada y que no muestre ninguna señal de humedad, o sea, completamente seca. Básicamente un carbón. Ahora, si se fijan, estoy haciendo una descripción parecida a la sobresaliente. Acá, por ejemplo, dice que la carne está uniformemente carbonizada y que no muestra humedad. Y acá, lo mejor, dice que si corta hay una línea roja y está húmeda. Por lo tanto, está indicando, digamos, el nivel de cocción y también la humedad. Por lo tanto, serían dos cosas que se pueden poner en una línea continua. Vamos a ver que también esto va pasando en los otros descriptores. Y en cuanto a la sal, el peor de lo que puede pasar es que su exceso o su falta de sal dificulten la ingesta para más de la mitad de los invitados. O sea, si está muy salada y más de la mitad casi no se la puede comer, sería el peor de los casos. Mientras que el mejor, dijimos que se utiliza sal de mar, un nivel que casi nadie le hace cambios. En el peor de los casos, sobre el olor de la madera, es que nosotros ocupemos desperdicios, ¿cierto? Para prender el fuego, para mantener el fuego. Por lo tanto, la carne puede quedar impregnada con olores de combustión de plástico y otros elementos tóxicos. Entonces, el peor de los casos es que no tengamos ninguna forma de prender fuego, a excepción de los desperdicios que tengamos, y la carne va a quedar probablemente con alguno de estos olores. Ahora vamos a la distribución de la carne. No sé si a ti te ha pasado, pero hay veces en que uno va a un asado y la carne la dejan en un tipo de contenedor, una olla, cualquier cosa fuera del alcance, medio incómodo de alcanzar, entonces al final uno come frío, come pocos, la carne se acumula, se pasa. Por lo tanto, en el peor de los casos, como lo he escrito yo acá, es que la carne se acumula en un contenedor de difícil acceso y donde se enfríe rápidamente. Bueno, y el peor de los casos de la interacción social sería que a lo mejor se observen conflictos, que hayan peleas y que se destruyan los lazos sociales. Bueno, como ves acá ya tenemos nuestra columna 2, que sería la peor de lo que podría pasar, y la columna 5, que describe la excelencia, lo mejor que se podría pasar. Entonces ahora el siguiente paso va a ser llenar la primera columna que indica la ausencia de alguno de estos indicadores. Por lo tanto, el corte de carne sería no se dispone de carne, porque no está. No se cocinó la carne, sería... Luego la sal sería no hay sal. O sea, no le pusieron sal porque no tenían sal. No es porque no quisieron o porque lo hicieron mal, sino que porque no había sal. Luego con el olor de la madera sería, por ejemplo, no se asa la carne. Imaginemos que lo hicieron al horno. En este caso, ese indicador no estaría válido, por lo tanto, pasaría a la columna 1. Vamos al siguiente, la distribución de la carne. ¿Y qué puede ser acá? Es que no existe una cantidad adecuada para compartir. Imaginemos que hago mi carne, pero es tan poco que no puedo distribuirla. Por lo tanto, en este caso, no sería muy malo, sino que sería la ausencia. Por eso está en la primera columna. Y finalmente, la interacción social
Adivina qué podríamos poner. Exactamente. No asisten otras personas. Que sería bastante triste, pero una posibilidad. Y ahora vamos a llenar las columnas que faltan, que generalmente son las más complicadas de llenar. Pero vamos una a una. Entonces, teníamos carne no apta para la parrilla y en el sobresaliente incluye al menos 4 tipos de carnes ideales para la parrilla. Entonces, podemos decir que cuando algo mejora entre carne no apta para la parrilla sería que al menos una de las carnes sea para la parrilla. Si llegan, por ejemplo, con 3 carnes a la olla y 1 a la parrilla, sería ese el nivel 3 de progresando. Y un nivel un poco mejor que eso, que sería que al menos 3 cortes serían de los aconsejados para la parrilla y el último incluye más de 4 tipos ideales. Entonces acá hicimos una diferencia numérica. Y el segundo va a ser agregándole características, que es parecido a cuando nosotros lo hacemos por habilidades. Entonces en este caso dijimos que el muy malo es cuando está uniformemente carbonizada y seca. Después podemos decir que un poco mejor, que la carne está cocinada, tiene algunas partes carbonizadas y no tiene tintos rojos y no tiene nada de humedad. Por lo tanto está seca y tiene un poco de quemado, pero no está totalmente carbonizada. Luego lo siguiente, algo muy bueno, sería que la carne a lo mejor no tuviera tintes rojos, no estuviera quemado en ninguna parte, pero estuviera ligeramente húmeda. Y ya después, ¿cierto? Los sobresalientes cuando tiene un poco de humedad y está un poco roja. Como te vengo diciendo, ¿cierto? A lo mejor esto es discutible, a lo mejor ni siquiera te gusta la carne, pero es para demostrarte que yo cuando construyo mi rúbrica, en el fondo estoy definiendo qué es bueno y qué es malo y qué es lo que busco. Vamos al siguiente punto. Y en este caso voy a hacer una mezcla entre características y cantidades. En cuanto a la sal, por ejemplo, vamos a decir que vamos a observar que algo tiene, por ejemplo, muy poca sal cuando hay más de 5 invitados o invitadas que le agregan sal a su carne. Por lo tanto, eso podría ser una medida observable para saber si mi carne tuvo la cantidad justa de sal. Si yo le pusiera solamente probar si está muy salada o no, sería algo subjetivo, por lo tanto no podríamos ocuparlo en este tipo de rúbricas. Entonces, tenemos que el nivel muy malo, dijimos que es de exceso, falta de sal, dificulta en la ingesta por más de la mitad de los comensales. Luego digo, progresando es cuando el nivel de sal está bien, es adecuado, pero se observa que los asistentes le agregan sal al menos en más de 5 ocasiones. Y después del nivel muy bueno, vamos a hacer que se utiliza la cantidad de sal de mesa normal y se observa que menos de 5 personas le agregan más sal. O sea, estaría bien de nivel, pero tiene sal de mesa. Y dijimos que lo óptimo es ocupar sal de mar. Entonces, esto sería una diferencia de característica con la misma cantidad de personas que le agrega sal, pero la calidad de la sal sería mejor, sería una característica. Entonces dice, se le utiliza sal de mar en un nivel en que al menos 5 comensales agregan. Como ves, aquí convertimos algo que es totalmente subjetivo en algo medible y objetivo. Vamos a lo siguiente. Entonces aquí teníamos carne impregnada con olor de combustión de plástico y desechos tóxicos, y lo mejor es carne que recoge el olor de maderas secas como la parra o otras maderas. Entonces los niveles de intermedios serían progresando, puse carne asada libre de olores tóxicos y al carbón. Por ejemplo, cuando nosotros asamos la carne al carbón, no va a quedar con un olor desagradable y, digamos, sin olores tóxicos, ok. Luego de esto, algo mejor que el carbón puede ser que le aportemos al carbón algunas maderas secas y esto le va a dar un olor extra a nuestro asado. No necesariamente va a ser como cuando agregamos ciertas maderas especiales, pero probablemente, según mi rúbrica, lo que yo estoy estableciendo aquí, es mejor. Luego de esto tenemos la distribución de la carne, cómo la carne llega a nuestros comensales. Entonces dijimos que el peor de los casos es que está frío en un lugar inaccesible. El mejor de los pasos es que pasa en bandeja o pasa hacia los comensales calentita, recién salida de la parrilla. Entonces tenemos que poner dos cosas intermedias. Entonces puse nivel progresando, o sea, un poco mejor que lo peor, digamos. Dice que la carne queda a fácil acceso para mis invitados, pero en un lugar que es frío, que se está enfriando. Y un nivel superior a eso es que la carne también queda en un lugar a disposición para que los invitados vayan de fácil acceso y que está cerca del calor de la parrilla, por lo tanto todavía se mantiene tibia. Y ya dijimos que lo mejor sería que en vez de que estuviera en un lugar, ¿cierto?,
llevársela a nuestros comensales. Como ves acá, no es una diferencia numérica, sino que de características, y está relacionada un nivel con otro, además es observable. Y lo último que estamos analizando es la interacción social. Dijimos que el peor de los casos de un asado es si se observan peleas y la gente deja de ser amigos, y lo mejor es cuando todos conversan, participan, se hacen amigos, se hacen amigas. Entonces tenemos que poner dos cosas intermedias. Dije primero, el primer punto 3, digamos, cuando está progresando mejor que lo peor, digamos, es que cuando se observa al menos un conflicto. Si es que está normal mi asado y hay solamente un conflicto, bueno, puedo decir, no fue tan terrible, pero estuvo más o menos, y aparte que es una medida observable. Y algo mejor que eso, pero no excelente, sería que no se observaran conflictos, que hay un ambiente ameno, pero que cada grupo interactúe entre ellos. Cuando estos asados que hay puros grupos separados y en realidad no hay tanta interacción. Por lo tanto, nos hacen nuevas amistades y todo. Por lo tanto, podríamos decir que es un asado bueno, pero no es espectacular desde el punto de vista social. Bueno, y aquí tú dirías, bueno, estamos listos, pero no, faltan algunas cosas, así que no te despegues del video, que estas cosas puede ser que te hagan calificar de un nivel aceptable a un nivel excelente en tu planificación. Así que pon atención, estos son pasos alternativos, pero son pasos avanzados. Entonces, ¿de qué se trata? Primero se trata de que vamos a balancear nuestro instrumento evaluativo, en este caso la rúbrica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cada uno de estos indicadores y ver si es que hay algunos que sean más importantes o menos importantes, porque si yo estoy calificando, por ejemplo, el asado, que te estoy explicando acá, yo si pusiera nota con esto, inmediatamente yo lo que estaría diciendo que a lo mejor la distribución de la carne es tan importante como el corte que elija o el nivel de cocción, o que el olor a madera sea tan importante como la sal. Y la verdad es que no es así. Hay cosas que, para mí, si yo estoy enseñando a hacer asado, van a ser más importantes que otras, y por lo tanto yo podría poner modificadores en el peso de cada uno de los puntajes. Me explico. Por ejemplo, yo digo que el nivel de cocción es una de las cosas más difíciles, que en el fondo las cosas más importantes que yo quiero enseñar. Entonces lo que podría hacer es poner aquí entre paréntesis por 2. Hay otras maneras de hacer esto, pero esta es una de las maneras que yo encuentro más fácil, poner al lado del nombre del indicador el modificador del puntaje final. Este modificador en este caso sería por 2. Y también puedo decir que, por ejemplo, a lo mejor la interacción social también es bastante importante. Entonces aquí le voy a poner a lo mejor por 1,5. Por 1,5. Y finalmente yo podría decir, ¿sabes qué? A lo mejor la distribución de la carne no es tan importante, porque eso depende a lo mejor de cómo se sienten mejor las personas, de la edad de las personas. Entonces yo podría decir, no, sabes que la distribución de la carne es importante, pero no tanto, y lo voy a poner acá por 0,5. Entonces vamos de aquí a agregar una columna para la calificación. Esto tú lo puedes agregar abajo como una pauta de corrección, por ejemplo, que es la forma más común, pero aquí lo quiero poner ahí para que quede más claro. Entonces digamos que el corte de la carne estuvo, solamente una de las carnes que eligieron era una entraña y lo otro era solamente carne a la olla, por ejemplo. Entonces ya tienen 3 puntos. No tiene modificador, 3 puntos. Después el nivel de cocción, digo, quedó bastante bueno, quedó a punto, se ve rojita en el medio, tiene jugo, por lo tanto sería 5 puntos. Pero aquí dije que el nivel de cocción es más importante, por 2. Entonces 5 por 2 serían 10 puntos. Después la sal. Digamos que la sal estuvo adecuado y que los asistentes les pusieron más de 5 ocasiones sal. O sea, estuvo un poco... Entonces digamos 3 puntos. No tiene modificadores, 3 puntos. Y así, después me llego a la distribución de la carne. Digo, sí, la carne estuvo en un lugar de fácil acceso, pero nadie la repartió. Por lo tanto, sería el nivel 4 acá. Aquí, el nivel 4. Pero tengo un modificador. Dije que valen la mitad, que no es tan importante, por 0,5. Entonces 4 por 0,5, o por la mitad en el fondo, nos da 2 puntos. Después lo mismo con la interacción social. Imagínate que el asado fue increíble, estuvo muy entretenido, la gente no hubo pelea, sino que cumplí con los 5 puntos, pero con un modificador de 1,5. Entonces 5 por 1,5 serían
7,5 puntos. Y ahí vas a ver que te va a quedar una rúbrica que tiene ciertos acentos que no son todas las cosas iguales. Por lo tanto, esta sería como un nivel avanzado de rúbrica, un nivel más completo desde el punto de vista técnico. Vamos a borrar acá esta columna que es para ejemplificar. Yo creo que esta parte de calificación es mejor ponerla aparte porque tradicionalmente no se pone en ese lado. Y si la persona que te está revisando no conoce esto, por seguridad yo lo pondría abajo, como una forma aparte, pero para explicártelo ahora creo que era mejor hacerlo así. Entonces vamos a sacar esto. Y ahí tenemos nuestra rúbrica que está balanceada en cuanto a sus puntajes. Ahora que ya terminaste tu rúbrica, viene un paso que es bastante importante que muchos de nosotros no hacemos y que puede marcar la diferencia entre un éxito o un fracaso en la presentación de tu portafolio, y que es hacer una pequeña prueba de la rúbrica. Lo que puedo hacer es llevarla cuando inicio mi unidad, cuando estoy empezando mis clases, la unidad esta que estoy trabajando con mis estudiantes, y les muestro la rúbrica. Se las enseño, les explico la rúbrica antes de empezar la unidad, como una cosa introductoria. Entonces la gracia es que yo voy a poder de esa manera modificar mi rúbrica, porque casi siempre vamos a encontrar que a lo mejor nos equivocamos de una cosa, otra cosa que no quedó tan clara. Y de esta manera los estudiantes van a saber perfectamente qué es lo que se busca. Imagínate fuera tu caso y estás en mi taller de asado, y te muestro primero la rúbrica, te va a quedar clarísimo cuáles son las cosas que busco, cuáles son las cosas en que tienes que poner atención al momento de hacer tu asado para que te quede. Bueno, y ahora que ya tienes tu rúbrica, te habrás dado cuenta que hay un montón de cosas que es necesario entender, que están un poco detrás del paso a paso, porque generalmente nos explican solamente el paso a paso, pero no nos explican por qué. Entonces, es necesario un poco más de información. Ahora, este formato de YouTube en realidad no me da la posibilidad de entregarte toda la información. Entonces lo que hice es que estoy haciendo un podcast, que es un archivo de audio que tú vas a encontrar en un link aquí abajo que está en Spotify. Y ahí vas a encontrar esta semana más de información, más de en profundidad sobre la rúbrica. ¿Qué cosas está detrás? ¿Qué cosas nosotros tenemos que entender con respecto a esta evaluación para que realmente nos convertamos en expertos y en expertas y poder saber efectivamente cómo es? Te va a servir escucharlo, porque la rúbrica no es algo que solamente nos va a servir para el portafolio, sino que si aprendemos a hacer buenas rúbricas, nos va a beneficiar, va a ser más fácil para nosotros evaluar, las clases se nos van a hacer un poco más fáciles. Así que te invito a escuchar ese podcast completo mientras vas manejando, estás haciendo el aseo, mientras estás haciendo alguna otra cosa, y te va a servir bastante. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos en una próxima clase.